Prácticamente consenso en los organismos nacionales, internacionales, civiles, intergubernamentales, académicos, de que México vive una crisis de violencias y una crisis de violaciones a los derechos humanos. El problema de la violencia en México ha tomado dimensiones extraordinarias. El 2018 eventualmente es un año más violento que el 2017, que fue el año más violento en décadas. El legado de Enrique Peña Nieto será entonces una crisis de violaciones a los derechos humanos y de violencias, una Ayotzinapa sin resolver, nos siguen faltando 43 y nos faltan miles de desaparecidos, una ley de víctimas aprobada pero no ejecutada, con incapacidad para responder a los dolores, una reforma de la Fiscalía que no se echó a andar porque no hubo la altura de miras para reformar, reestructurar uno de los dolores más grandes en materia de justicia, que es el enfrentar la impunidad. El saldo entonces es un saldo de dolor, es un saldo de sangre en materia de derechos humanos en México. Yo creo que empezó con muy buenas señales, con la aprobación de la ley de víctimas y con un programa de derechos humanos que luego se fue descomponiendo. Prácticamente la administración de Enrique Peña Nieto se peleó con todos los organismos internacionales de derechos humanos. El Senado pudo haber generado un seguimiento mucho más puntual. México ha recibido una infinidad de recomendaciones. El Poder Legislativo, en particular el Senado, pudo haber sido más puntual para pedir a la Cancillería explicaciones de por qué se peleó con Naciones Unidas, por qué se peleó con relator de tortura, por qué se peleó con la Comisión Interamericana, por qué agredió al grupo de interdisciplinario de expertos independientes, por qué no cumple las recomendaciones que se le dieron. Se requiere una acción mucho más cercana en el ejercicio de sus atribuciones. Hay entonces muchas recomendaciones, pero no se informa quién cumple qué, cuándo, cómo y por qué. Es una necesidad de que no solo en la función legislativa, pero sino también en su función de contrapeso y órgano de control de poder de la República se puede ejercer. Me parece que ahí es donde hubo una debilidad importante. No solo de lo que le corresponde al Ejecutivo, que es muy importante y vital, sino que hubo dolores sin atender. No se legisló en materia fiscal, en materia anticorrupción, no se resolvieron pendientes que eran agendas vitales para la vida del país. La PGR sigue acéfala. No hay fiscales anticorrupción, no hay magistrados anticorrupción. Eso tenía que haberlo resuelto el Senado. Hay un cúmulo de enojos y Andrés Manuel fue depositario en buena manera de esos enojos, de ese imaginario de cambio. Hay un número de agravios y también pudo entonces Andrés Manuel generar esa condición, pero también hubo un pragmatismo importante. Mucha gente que era militante de otros partidos y que no encontró eco fueron postulados como candidatos. Tan solo con algunas horas, gente que participaba en un proceso interno de algún otro partido fue retomado. También hubo, yo creo, sí, hay que decirlo, un pacto del Estadio Azteca, ¿no? Lo que antes era acusado como mafia al poder, de repente estaba con Belinda incluida haciendo espectáculos. También creo yo, sí, que ahora la gente aquella que se llamaba corrupta, ahora se le dice honorable y decente. No mitigo la legitimidad del triunfo, pero sí me parece que hay cosas aquellas que no solo son el malestar de la gente. Yo creo que hubo muchos actores que pactaron este proceso y también creo yo que hubo errores de actores de la oposición. Y diría, ahora tiene la mayoría, pero el dilema principal entonces ¿es una cuarta etapa del país o es una cuarta etapa del PRI? ¿Por qué? Porque el PRI es algo más que un partido político, es una cultura política. Lo que tocará responder es cuánta cultura política del PRI cabe entonces en la cuarta transformación. Y eso lo vamos a ver en cómo toman decisiones, en cómo construyen consensos, en cómo respetan a las minorías. La democracia no solo es el régimen de las mayorías, la democracia también es el régimen donde las minorías tienen garantizado el ejercicio de sus derechos. Legalización. Positivas, qué bueno que se escuche a la gente, qué bueno que haya apertura. Me parece que todavía hay ideas muy maduras, ideas no consolidadas, no se tiene claridad de
una fórmula de justicia transicional. No se tiene todavía mucha claridad de qué es la amnistía. Yo he escuchado distintas versiones sobre lo que eso implica y significa. Tampoco se tiene mucha madurez en algunas ideas sobre cómo enfrentar el desafío de la inseguridad y la impunidad. No me basta que me propongan perdón. No me basta que la propuesta en la vida pública sea que se perdone y no se olvide, porque yo no veo a nadie pidiendo perdón. Yo no veo a nadie que secuestró, que asesinó, que robó, que engañó, pidiendo perdón. Y la pregunta entonces que toca hacer es, ¿cuánta impunidad cabe en el perdón? Por eso es tan importante que nos hagamos una pregunta que va más allá del presidente electo. ¿Cuál es la fórmula mexicana de la justicia transicional? ¿Cómo? Vamos a revisar el pasado. Queremos representar de mejor manera los intereses, las causas, los dolores de la gente. Queremos generar una condición para poder llevar agendas, Congreso abierto, transparencia. No queremos tener condición que nos amarre, nos limite. Reconocemos a los partidos con los que se hizo una alianza electoral parlamentaria y de gobierno para que como entidades de interés público propusieran a candidaturas externas. La iniciativa ahora es una iniciativa de hombres y mujeres libres organizados como cualquier otra persona en este país que quiere incidir en la vida política. Eso es lo que vamos a hacer en el Senado. Queremos construir espacios para ayudar a generar mediante elementos como Congreso abierto o trabajos comunitarios aquella cosa de confianza en tus representantes. El legislador independiente, el senador independiente es una figura que busca entonces ser una voz de la gente en el Senado. La gente del PRI, con la gente del Partido Verde, que hoy se tropiezan para ser un nuevo aliado del poder, o con quienes fueron mis aliados electorales, incluso con Morena. La fórmula tiene una lógica de la siguiente manera. Ahí donde haya avance en la agenda de libertades y derechos, yo voy a trabajar. Ahí donde haya amenazas, riesgos y retrocesos para libertades y derechos, haré valer mi opinión crítica. Habrá que ver entonces cómo se construyen los acuerdos, habrá que ver cómo se construyen los entendimientos, aún con el grupo mayoritario. Y sí, habrá cosas y gente con la que no tenga cercanía. Cosas me refiero a agenda, gente con la que igual y no me identifico, pero habrá que tener la inteligencia para sobreponer un bien superior. ¿Cuál es ese bien superior? El bienestar de la gente de este país. Yo fui el electo, más de 1,5 millones de personas votaron por mí justo para eso, para llevar esa voz. Y vamos a refrendar entonces las causas que nos han traído aquí, en esa vocería, y apostar a construir consensos, acuerdos, en función de un bien superior, que es el bienestar de la gente. No acompaño fórmulas de impunidad, no acompaño fórmulas simples y llanas de no asumir historias y trayectorias, pero habrá sí los espacios pertinentes para que esas discusiones tomen su forma. A final de cuentas, estas personas están acá porque hubo quien votó por ellas, así como por mí. Entonces tendremos que sentarnos a dialogar en aquellas cosas que pudieran ser puntos comunes. Tiene una agenda social intensa, pero observo en él un mucho mayor pragmatismo, una decisión de construir acuerdos con grupos con los que antes no. Ahí está el Esther, o los elogios a Peña, o a mí, hay entonces algunas cosas que se mantienen en su lucha y otras que me parece que son distintos al Andrés Manuel de antes. Lo conocí sí como jefe de gobierno electo, no del todo una relación fácil. Cuando yo era presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de los 4 informes que yo di, siendo el jefe de gobierno, solo asistió a uno. Me tocaron algunos temas críticos, pero también me han tocado temas críticos con Felipe Calderón y me tocaron temas críticos con Enrique Peña Nieto. Por poner ejemplos, casos como los del bloqueo de Reforma, casos como la ley de víctimas, casos como Ayotzinapa. No es un tema entonces otro, sino más que la defensa de los derechos de la gente. Y eso en ocasiones me ha llevado a enfrentarme al poder.
no es el objetivo de enfrentar el poder, sino el objetivo es defender a la gente. Y si eso implica, lo asumo. Nosotros decíamos en la iniciativa, ¿a qué nos esperamos? A ver qué queda del país, a ver cuántos miles de desaparecidos más hay, a ver cuánto dolor más, a ver cuánta impunidad más. Si la lógica fuera el bienestar de uno, entonces no tiene sentido la vida pública en el país. Yo soy de aquellos que siempre ha arriesgado su capital, poco, mucho, lo que sea, en las cosas que cree. Y eso es lo que hicimos en la iniciativa ahora. Lo que vengo al Senado de la República, a lo que vengo es hacer lo que he hecho en materia de derechos humanos, a trabajar por la justicia y la dignidad ahora desde esta arena. He sido servidor público local, servidor público internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, he sido profesor académico, consultor. Esta también es una tribuna para la defensa de los derechos humanos de la gente.